Voy a compartirles la pantalla. Bueno, antes les saludo, buenas noches a todos y a todas. Como saben, esta es nuestra última sesión de este seminario del semestre 2021-2, que duró cinco sesiones programadas en función de este libro que estamos escribiendo y del que pues hemos hecho una serie de movimientos debido a la pandemia. Entonces, eh, esperamos que el próximo semestre ya se pueda concluir este trabajo. Sin embargo, fue necesario este proceso para irnos replanteando las, pues las ideas que teníamos y cómo las fuimos armando, porque seguramente también saben esta historia de que en realidad ninguno de nosotros iba a participar en el libro, sino que iba a ser un libro colectivo de otros colegas participantes, pero la pandemia ocasionó que tuviéramos que entrar e involucrarnos y por lo tanto hicimos esta serie de seminarios para poder llevar a cabo ese trabajo de la mejor manera. En mi caso, justo estoy en proceso de escritura de un texto que tiene que ver con la función educativa de la crítica y la investigación. Entonces, les voy a compartir pantalla para que vayamos siguiendo las elaboraciones tal como las estoy pensando, recordando que esto es un trabajo en proceso y que hay muchas ideas que están allí, pero todavía no están desarrolladas. Eh, y que necesitan no solo pensarse, sino también discutirse con otros. Por eso es que estamos aquí. Entonces, inicialmente yo había pensado en otra cosa relacionada con la crítica, el problema que observaba sobre la crítica actual en medios y de ahí derivó a la cuestión de la función educativa. Y después, obviamente, como el libro es sobre crítica e investigación, y yo investigo, no hago crítica, entonces me parecía absurdo que solamente estuviese hablando de la crítica y no de la investigación. Entonces pensé que sería muy, muy importante que introdujera a la investigación dentro de esta, valga la redundancia, investigación. Entonces, el problema que observé y que tengo presente es que a pesar de que hay numerosos estudios sobre cine como herramienta para la enseñanza, uno busca tanto en bibliografías como en Google, como en las clases, cursos y demás, y se encuentra con que pues desde hace muchos años el cine se ha utilizado para enseñar. Eh, pero llama la atención pues que casi no hay investigaciones. Yo encontré un artículo sobre la función educativa de la crítica este, acerca justo de este tema, ¿no? Y de la investigación menos, porque me parece que la investigación está asumida en sí misma como didáctica. Es decir, me parece que nadie se ha hecho esa pregunta justo porque pues a nosotros, los que hemos cursado o los que hemos trabajado durante varios años en el campo de los estudios sobre cine, pues nos parece totalmente obvio, natural, que leer a investigadores sea nuestra forma de acceder a la formación académica, ¿no? Entonces, me parece que eso no está allí, aunque sí creo que se debe de explicitar, y eso es lo que voy a intentar, ¿no?
¿Por qué? Porque creo que se tiene que explicitar, porque primero, si no lo hacemos, esa función al estar implícita parece como si no existiera y tampoco se puede reconocer su importancia y tampoco se pueden reconocer las intenciones que hay detrás de cada publicación ni sus consecuencias, porque finalmente hay autores que sí escriben para determinar, para transformar la perspectiva de sus lectores y hay otros que solo escriben para profundizar sobre temas muy específicos, ¿no? Entonces, creo que ese problema que vi me hizo pensar en que era pues pertinente trabajar sobre esto. Eh, bueno, los antecedentes, primero quise como plantear una serie de cuestiones que tienen que ver tanto con la investigación como con la crítica, ¿no? Entonces, entiendo, pues por lo que he investigado, que la crítica intelectual proviene de la investigación. Y si tomamos esta definición de Kuhn, de que dice que la investigación tiene propósitos como tomar en serio el cine, crear nuevos conocimientos, desarrollar un enfoque riguroso hacia la teorización y avanzar en la consideración crítica de las formas, estilos y temas del cine. Entonces, si partimos de allí, de ese entendido, pues por supuesto que se debe reconocer el lugar donde convergen la crítica intelectual y la investigación, que no es otro que el formativo, el académico, el teórico, es decir, el que tiene que ver con la investigación. Estoy hablando ahorita de crítica intelectual sin haberlo explicado, pero lo voy a explicar enseguida. Entonces, yo sé que hay varias distinciones dentro de la crítica. Incluso Rodrigo hablaba la semana, bueno, hace 15 días, sobre una noción que él decía que eso no era, no me acuerdo si le puso o no le puso nombre, pero él partía de la cuestión del análisis y decía que una crítica que no tiene análisis no sabía qué era o algo así. Es decir, un poco como que era innombrable o no se podía categorizar o no sé, él nos podrá decir más tarde, pero yo distingo la crítica en dos. Primero, la crítica comercial, que fue la que surgió junto con el cine, pues como una práctica y como una profesión, ¿no? Y que consistió en publicaciones periódicas de notas fílmicas que por supuesto tenían que ver con una competencia por el dinero en esa industria y sus representantes solo pretendían cubrir la nota y obtener la payola, ¿no? Práctica que ustedes conocen y que todavía hoy existe, ¿no? Entonces, me parece importante hacer esta distinción porque al final, para mí, es muy útil para categorizar y para distinguir una crítica que se dedica solo a, eh, digamos, tomar al cine como un objeto de consumo, como una mercancía que se vende y a partir de la cual ellos consiguen dinero, ¿no? Eso lo podemos polemizar un poquito más adelante en relación con cómo se produce hoy la crítica a nivel de medios digitales, YouTube, etcétera. Luego, lo que llamo crítica intelectual es eso que Matías Frey o Rosenbaum o Roberts llaman crítica académica o ilustrada, porque no se consulta para decidir qué película ver, como la reseña mainstream. Ellos llaman reseña mainstream a lo que yo llamo crítica comercial, sino principalmente para acceder a lo que Maltby llamó una lectura radical, ¿no? Que es donde se busca una orientación sobre los distintos elementos y códigos fílmicos que deben ser apreciados. Se accede a interpretaciones especializadas y se reconocen otros significados de las películas. Entonces, desde aquí vemos que mi interés es que cuando yo distingo entre crítica comercial y crítica intelectual,
estoy ya también haciendo un sesgo en relación a los espectadores, por supuesto, ¿no? ¿Qué tipo de cine les gusta? Cuáles son sus prácticas, es decir, de qué manera se nutren de textos y de lecturas que les permiten acceder, ya sea en este caso a interpretaciones y en el otro caso a simplemente opiniones o sugerencias, ¿no? Aquí hay algo importante porque ya dije que la crítica comercial surge con el cine, pero la crítica intelectual en realidad, según MacDonald y Lopate, los dos de manera separada, digamos, coinciden en esto, en que comienza, ellos le llaman teoría cinematográfica, bueno, MacDonald le llama teoría cinematográfica y Lopate le llama el primer trabajo serio de crítica, es decir, uno le llama teoría y otro le asigna este adjetivo de serio. Dicen que se da en el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Esto también salió en la sesión de Rodrigo, ¿no? Con Lindsay. Y me parece que esa crítica intelectual es lo que después Belur, pues esto es ya 50 años después casi, o más, ¿no? Porque si esto es me parece que es en el 17, lo de Belur es a finales de los 70, entonces es un poquito más. Él le llamaba cinefilia teorizada, ¿no? En este libro de análisis del film. Y entonces allí es donde me parece que se comienza a problematizar y a formalizar la noción de lo que él le va a llamar análisis, que yo no estoy de acuerdo con eso, y por eso no utilizo dentro de mis conceptos el análisis, porque en realidad me parece que tanto la crítica como la investigación hacen análisis, entonces es reducir cualquiera de las dos a una cuestión que se practica de manera común. Aunque Belur da sus argumentos en ese libro, ustedes lo conocen muy bien, y se lo adjudica al famoso congelado, ¿no? Que es lo que no hacían los críticos, no congelaban las imágenes para ir analizando. Entonces, me parece que en esta intención beluriana de formalización hay relaciones complejas y de tipo sistemático entre diversos factores, ¿no? Y es lo que Belur llama la prehistoria del análisis. Análisis que yo llamo investigación. Luego, el concepto de teoría me parece importante porque si bien considero que la crítica comercial no usa ninguna teoría, es decir, no se vale de ningún conjunto de supuestos organizado, explícito, vinculante, referencial, ¿no? Para explicar los fenómenos, porque la crítica comercial no explica nada, es decir, nada más recomienda y hace reseñas básicas, sinopsis, etcétera. Me parece que la teoría intelectual, más bien que la crítica intelectual sí utiliza teorías, ¿no? Y por supuesto que la investigación también, solo que de manera diferente, ¿no? Porque en la crítica intelectual regularmente, digo regularmente, no generalizo, pero no hay un aparato como el que se utiliza en la investigación. Entonces, luego, una definición de análisis que parto de Cassetti es un conjunto de operaciones aplicadas sobre un objeto determinado inconsistente en su descomposición y en su sucesiva recomposición, con el fin de identificar mejor los componentes, la arquitectura, los movimientos, la dinámica, etc. En una palabra, los principios de la construcción y el funcionamiento. En suma, se monta y se desmonta el juguete para saber por una parte cómo está hecho por dentro, cuál es su estructura interna
interna y por otra cómo actúa, cuál es su mecanismo. Desde aquí podemos ver claramente cómo no siempre en la crítica intelectual, porque también dentro de la crítica intelectual habría que separar categorías, no siempre se realiza esto de manera sistemática, de manera rigurosa. Y eso, dada su cualidad artística, le permite configurar de otra manera el trabajo sobre las películas. Entonces, un poquito como para, esto era un poco como para contextualizar y darles mi marco de cómo estoy pensando este problema que después se va a convertir en otro, porque al final la pregunta en realidad no es cuáles son las diferencias o cuál es la coincidencia o cuál es la problemática o cuál es la relación entre la investigación y la crítica, sino precisamente que no hay estudios suficientes sobre cómo todo esto influye en los espectadores, ¿no? Entonces, para pensar la investigación, cómo surge la investigación y cómo va determinando a los investigadores, me parecía importante también regresar un poco a la cuestión de Bellur, que es, como sabemos, ¿no? En esta coyuntura se gesta esta iniciativa para dar especificidad teórico-metodológica, ¿no? Y Bellur le llama al análisis, le llama una más elaborada forma de crítica, ¿no? Que culmina en esta fundación, que es una práctica académica independiente que se instituye en los estudios sobre cine y principalmente en las universidades. Entonces, es importante desde aquí ir pensando que si el ámbito es universitario, cómo funciona la investigación como formadora de investigadores, es decir, cómo los investigadores somos demasiado, estamos encerrados, digamos, en ese universo, a excepción de muy pocos, como por ejemplo Rodrigo, que escribe también crítica, pero en realidad la mayoría de nosotros o de los que yo conozco que son investigadores, somos muy endogámicos y leemos solo investigadores, leemos solo teoría, ¿no? Entonces, nuestra formación y la manera en que nosotros accedemos al conocimiento y desarrollamos nuestras aptitudes, nuestras habilidades analíticas, incluso la relación que tenemos con la universidad, establece nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras formas de consumir el cine. Entonces, me parece que también eso desde aquí como que va perfilando la función educativa de la investigación, porque por eso les decía, esa me parece que está más implícita y me parece que es más clara si se analiza en esos términos. Luego, Metz plantea que hay dos clases de investigación, ¿no? Por un lado, la aproximación al fenómeno, que es desde dentro, como pensándola de manera, el arte, el cine como objeto artístico, y por otro lado, la aproximación desde fuera, que es esa aproximación, me parece, en la que estamos nosotros, que es pensar el cine como un hecho objetivo, del que conviene distinguir distintas dimensiones, ¿no? Y por eso es que hay multidisciplinariedad y por eso es que, pues la verdad, cuando, a menos de que lo pensemos a partir de los recientes programas de estudio en las universidades, pues nosotros en realidad venimos de esa tradición de la que estudiamos o comunicación o sociología o filosofía o lo que sea, y desde allí entramos al campo de los estudios sobre cine. Entonces, el cine en realidad para nosotros sí, obviamente es un arte, pero se vuelve un objeto de estudio
de conocimiento y de información que nos permite, desde nuestra perspectiva metodológica, plantear cuestiones que resultan interesantes para otros, ¿no? Entonces, me parece importante subrayar eso porque considero que esta distinción entre dos clases de investigación también hace visible que la crítica intelectual hace investigación, solo que el fenómeno ellos lo abordan desde dentro mientras nosotros lo abordamos desde fuera. Y eso es algo que también es digno de resaltarse porque de repente pareciera como que la crítica fuera un universo totalmente diferente y creo que no es tan así. O sea, creo que también hay caminos paralelos, digamos, que vamos compartiendo, pero que se bifurcan de repente cuando ya se trata como de establecer principios muy, muy específicos, ¿no? Eh, Luego, que me parecía importante plantear la cuestión de la educación, o sea, ¿qué se está entendiendo aquí por educación? Y por supuesto, para no me quise meter ya en cuestiones de Freire o de esas cosas o de San Agustín, o sea, no ir a cuestiones más de problemáticas, sino me parecía muy importante que tuviéramos clara esa noción básica, porque finalmente a eso me refiero, la dimensión formativa de o educativa de tiene que ver precisamente con una enseñanza, con una instrucción y con disciplina. O sea, yo tomaría esas tres palabras porque precisamente creo que tanto la investigación como la crítica se pueden problematizar en el terreno de la educación formal, ¿no? Que serían como introducciones, profundización y estudios específicos, que es lo que yo considero que está en los estudios sobre cine desde la universidad. O sea, ahí es donde hacemos eso, pero también hay una educación no formal que es intencionada pero sin regulaciones ni reconocimientos, e informal, que no es intencional pero es efectiva. Y esa es la que está en la crítica. O sea, finalmente nadie toma un curso, bueno, sí, ahora sí hay, pero digamos en la universidad para el posgrado o en la carrera, no se parte de materiales de crítica, sino más bien la forma en que la crítica nos atraviesa es a través de un consumo voluntario en medios, en periódicos, en revistas, en libros, en los cuales nos vamos formando sin necesariamente darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, se puede sostener que la investigación educa de manera formal, ¿no? Eh, y también determina gustos, ¿no? Asistencia a cineclubes, conocimiento sobre las obras. Ya saben, esta idea de Bourdieu en la distinción sobre sí, cómo se genera o cómo se crea ese capital cultural. Y la crítica educa de manera no formal e informal, ¿no? Eh, que es lo que determina tanto elegir una película como encontrar significados diversos, y eso genera por un lado gusto y por el otro lado criterios, ¿no? Eh, Luego, me parecía también importante pensar eh, cómo es que esta formación va determinando esos criterios a partir de la lectura y a partir del interés que genera. Que eso permite que apreciemos, ¿no? Entonces, como decía, hay dos maneras opuestas, la comercial y la intelectual, para públicos opuestos, por supuesto. Y bueno, eso al final distingue nuestras formas de consumo. Hay una forma muy, muy comercial, ¿no? En la que el cine es mercancía que satisface necesidad de entretenimiento del cliente, que somos nosotros, que vamos el fin de semana a ver una película. Y hay otra forma intelectual en la que el cine es un objeto artístico
y no solo se trata de una satisfacción clientelar, emocional y afectiva, no solo digo porque también, sino, sino es una satisfacción intelectual. Es decir, la relación con el cine, digamos, en este sentido que Sontag plantea en ese ensayo sobre Bresson, ¿no? No atraviesa solo por la cuestión afectiva, emocional, sino que se busca otra cosa en el cine. Entonces, me parece que quien accede a ese nivel, porque también me parece que es, por lo menos desde mi experiencia y lo que he visto, sí es una cuestión gradual, como eso que planteaba Cassetti sobre los distintos grados de especialización, digamos, ¿no? De ser un espectador común, a ser un cinéfilo o a ser un teórico, ¿no? O sea, sí me parece que se van atravesando estos niveles y se van atravesando precisamente por una especie, como le llamaba Platón, como de conversión o si lo pensamos freudianamente, como de sublimación, donde uno va renunciando a ciertos placeres básicos, primitivos, que al principio eran los más importantes y después se vuelven como, no es que desaparezcan, pero se vuelven terciarios, ¿no? Secundarios. Ya no es lo más importante ir a hacer catarsis al cine, sino que ya buscamos otras cosas. Entonces, allí me parece que esos dos públicos se alimentan y se forman precisamente tanto de la crítica como del comercial, intelectual y de la investigación. Luego, esta cuestión me parece que me parece que la cuestión de la investigación es problemática, porque ya he dicho que es muy autorreferencial, y considero que resulta problemática porque como está tan encerrada en la academia, se vuelve incluso inaccesible, ¿no? O sea, yo no sé cuántos de los que estamos aquí, digo que no somos investigadores, público en general, digamos, leemos textos teóricos sobre cine. Eh, pero primero, solo están, digo, ahora ya está internet y podemos bajarlos, ¿no? Pero bueno, el hecho de que estén ahí no significa que toda la gente los sepa bajar. Y por otro lado, se encuentran pues solo en las bibliotecas o en bases de datos académicas, tienen cierto nivel de complejidad teórica, densidad, ¿no? Y, y principalmente están en otros idiomas, ¿no? Entonces, habría aquí, por ejemplo, es algo que yo no hice, pero que tengo que hacer, es cuántos libros de teoría hay escritos en México, por ejemplo, por teóricos mexicanos, escritos por ellos. No lo sé porque es una tarea que tengo que hacer, pero me parece que no son muchos y regularmente, por lo menos yo, recurro a bibliografía de otros países porque no están tampoco las traducciones de esos libros al español. Entonces, me parece que su dimensión formativa se reduce casi estrictamente al ámbito académico y eso considero que es un problema. Eh, Luego, hay una serie de cuestiones que pongo aquí eh, que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Que primero es esta cuestión como topoética de estar manteniendo a los investigadores produciendo a partir de investigaciones previas, ¿no? Que es formativo, pero es exclusivo de los investigadores, ¿no? Eso es un problema, es un obstáculo para el público en general, ¿no? Segundo, teorizar sobre cine no es fácil ni resulta interesante para los públicos masivos, mucho menos es redituable para el mercado, ¿no? Entonces, la vía de publicaciones de libros o ensayos es una vía regia para la formación, otra vez casi exclusiva de los investigadores, en la que los espectadores, yo diría más del 80% de la gente que ve cine, no accede a estos textos. Eh,
Tercera, los investigadores requieren de cierto nivel de conocimiento para publicar, de una trayectoria para ser reconocidos en el medio, y sus canales de difusión son muy limitados, ¿no? Pero a la vez son rigurosos. Todo esto lo estoy pensando en función de los públicos, pero también en función de la crítica. O sea, que estas cualidades, ahorita lo voy a poner en contraste con la crítica. Entonces, aquí hay un nivel de autoridad que hace un proceso muy sólido, pero a la vez, insisto, muy limitado y excluyente, porque es como un círculo del que no se abre mucho, excepto para los que están estudiando un posgrado o que están metiéndose a los estudios y a la teoría. En el caso de la crítica, pues también, como he dicho, ya está implícito que tiene una función educativa, y yo he afirmado que es incluso superior a la de la investigación. Digo, eso no es algo que uno tenga que probar, porque al final, si lo pensamos, si acabo de mostrar que prácticamente los únicos que leemos libros de teoría somos los investigadores, pues no hace falta una gran indagación para reconocer que la crítica nos lleva ventaja en ese sentido, ¿no? Porque es accesible para cualquiera, ¿no? Entonces pueden poner un canal de YouTube, pueden comprar el periódico y allí van a encontrar la crítica, que además es muy cortita, unos párrafos, y es, por supuesto, muchísimo más fácil de entender y menos demandante que la teoría, ¿no? Entonces, eh, prácticamente todo el mundo puede leer reseñas o críticas. Y prácticamente todo el mundo que le gusta el cine y que las lee es orientado o persuadido por esas críticas. Aquí es donde entra esta distinción de Betancourt que parece muy importante cuando habla sobre la cinefilia, de cómo el que, el que un crítico diga que le gusta o no una película no necesariamente implica que la película es buena, ¿no? Y esa es justo la persuasión que se produce regularmente desde los reseñadores, que orientan a la gente en función de su gusto, y no de un análisis, de una teoría, de una profundización. Sin embargo, justo eso es ese problema de que como están basadas en impresiones, en opiniones, en apreciaciones casi inmediatas de distinto nivel y rigurosidad, y son accesibles a todos, paradójicamente esa celeridad no les permite profundizar como lo hacen las investigaciones. De ahí que producen solo gustos y preferencias, muchas veces superficiales y pasajeras. Entonces, el problema de la formación a través de la crítica, obviamente dependiendo de qué crítica, pero estoy hablando aquí específicamente de la crítica comercial, es que pues la formación es de la que nosotros podemos tener estadística por los estudios. Más del 80% de la gente que va al cine y que paga por entretenerse. Entonces, no hay en ellos una noción del cine ni como arte, ni como objeto de investigación, ni como un objeto intelectual, artístico, estético, reflexivo, sino simplemente como un lugar a donde se va a hacer catarsis, uno se ríe, llora, se divierte. Eso me parece que implica necesariamente estar formado, sea por la publicidad, porque mucha de esa gente me parece que ni siquiera lee reseña, ¿no? Este, pero allí me parece que hay un punto importante, porque quiere decir que la crítica pues, tiene unos límites que no sabemos cuáles son, es decir, otra vez, no sabemos a cuánta gente llega la crítica, cuánta gente lee crítica y cuánta gente se deja llevar por la crítica. Puedo decirlo, por ejemplo, de la crítica intelectual, por las revistas que conozco y por las comunidades que conozco, que casi siempre siguen a lo que dicen los críticos, ¿no? Pero son comunidades muy pequeñitas en relación a ese 80% de la gente. Entonces, habría que preguntarse qué está pasando con ese 80%, si realmente estoy partiendo de 80% pensando en estos estudios
que señalan que el 80% o más de la gente paga por ver entretenimiento solamente y principalmente hollywoodense. Luego, ¿cuáles son los que me parecen los obstáculos de la crítica justo en relación a esta cuestión? Primero, como la crítica le llamo comercial precisamente porque está muy atada al mercado, siempre toma al cine como un objeto de consumo, digamos, una satisfacción de fin de semana. Me parece que al mercado editorial no le interesa promover la crítica intelectual, es decir, es más fácil trabajar de esta forma con una agenda y prefiere mantener a sus críticos haciendo reseñas mainstream, ¿no? Pongo entre comillas que no educan, justo porque quiero problematizar eso, porque entiendo que la educación tendría que ver con una instrucción que concibiera al cine como un objeto artístico que permite reflexionar, desarrollar una sensibilidad, etcétera. Entonces, en ese sentido, considero que no educa. Y sí, en este sentido de que hay educación o no hay educación, pero no hay mala educación, ¿no? Entonces, si no reconoce la función educativa de la crítica, me parece que es, primero, porque hay una responsabilidad social allí, ¿no? Desde cualquier opinión que cualquier persona en su canal de YouTube puede hacer sobre una película, ya tiene una responsabilidad, ya determina algo, ¿no? Entonces, me parece que no reconoce eso, y le estorba, por supuesto, pero por el lado ético, pero también por el lado comercial, ¿no? Este, Obviamente lo estoy pensando porque un crítico consciente de la importancia social de su opinión y de su función, pues se tendría que tomar en serio esa formación y sus análisis no serían tan a la ligera y estaría consciente de que él está produciendo públicos exigentes que van a determinar consumos diferentes. Entonces ahí hay, me parece que un problema con la crítica que tiene que ver con esto, con este apego al mercado. Luego, otra cuestión es que me parece que para los críticos, sin duda, la teorización es algo difícil de hacer. Si para nosotros que llevamos años es difícil de hacer, me imagino que pues no debe de ser muy fácil para quienes no lo hacen sistemáticamente. Entonces, es difícil la teorización y además tampoco es interesante para los públicos y tampoco es redituable para el mercado. Entonces, me parece que muchos críticos ignoran eso, ¿no? Independientemente de que sepan o no que existe ese problema, y hay que considerar aquí también los factores económicos, ¿no? O sea, yo considero que hay críticos que, por supuesto, que saben hacer muy bien su trabajo y saben incluso más de lo que parece que saben, pero tienen que trabajar en algún diario y entonces tienen que hacer reseñas mainstream. Este, y bueno, nosotros lo vemos, ¿no? Tienen su trabajo, tienen que ver esas películas horribles para reseñarlas y luego tienen sus libros y ahí es donde ves cómo, pues en realidad son otra cosa, porque independientemente de que en sus reseñas metan su punto de vista y traten como de modificar, al final están obedeciendo al mercado. Entonces, allí hay una problemática que no sé si la gente que los lee se da cuenta realmente y, por supuesto, tiene advertencias sobre el problema que hay detrás. Y el tercer punto es que también me parece que este tema no se pone a discusión porque además de lo que ya dije de la responsabilidad en la determinación de los públicos, hay una responsabilidad en la propia formación, ¿no? Creo que eh, no hay, por lo menos esa es otra cosa que no, de la que no tengo registro y que quizá habría que hacer,
no sé si sería posible hacerlo, eh, una especie como de investigación que nos hiciera patente, accesible, la formación de los críticos. Es decir, cómo es que llegaron a hacer eso, a través de qué los legitima, porque finalmente hoy, más que nunca, y desde hace como 3 décadas, ya el problema es que, como señala McDonald, el crítico como instructor o como juez objetivo y experto cede ante el crítico que comparte reacciones y entusiasmos subjetivos, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, ver cómo hay críticos que escriben, pero también tienen su canal y hacen pequeñas cápsulas y privilegian eso que en realidad demerita. A mí me parece que las cápsulas a veces demeritan el trabajo escrito, es decir, se ven contrastes pues entre un trabajo escrito y pensado, reflexionado, y de repente esta preparación, este ímpetu, este empuje a estar reportando rápidamente en pequeñas cápsulas cosas que me parece que no siempre son de calidad, ni siempre son profundas, ni muy analíticas, y por estar buscando pues los seguidores, los likes, los views, etcétera, me parece que hay allí un problema también que oculta quizá para algunos la carencia, ¿no? La carencia de la formación o de la sensibilidad o de la retórica o de la capacidad de análisis. Ahora, me parece que aquí la cuestión es que las condiciones que tenemos parten siempre de tanto los investigadores como los críticos parten siempre de un origen común, ¿no? O sea, los cineastas crean, los investigadores teorizamos y los críticos las aprecian. Eso quiere decir que los espectadores, los cinéfilos y demás siempre atraviesan, estoy hablando de los cinéfilos y de los espectadores que están ya más interesados en el cine, porque los otros, los espectadores regulares o comunes o promedio, en realidad no me parece que atraviesen ni por la crítica ni por la investigación. Pero si lo reducimos a ese 20% hipotético, entonces, ese 20% hipotético es el único que es formado por la crítica y por la investigación. Entonces, si esto es así, el problema es que no tenemos claridad ni sistematicidad en eso, porque no tenemos estudios, ¿no? Y creo que esos estudios implicarían herramientas de tipo sociológico. Es decir, creo que necesariamente habría que recurrir a entrevistas y trabajo de campo con grupos de investigadores, cinéfilos, espectadores promedio, para saber cómo se apropian tanto de la investigación como de la crítica. Pues creo que sí, cada segmento tiene sus formas de apropiarse, que se aprenden tanto de las críticas como de los investigadores. Entonces, me parece que yo reduciría pues la media a ese 20%, porque creo que el otro porcentaje del público no está atravesando por esto y entonces no está siendo formado por. Ahora, bueno, esto ya me parece que lo he señalado. Otra cuestión que me parece importante señalar aquí o subrayar es que también la diferencia que me parece que determina también la distinción entre la forma en que educa una disciplina y otra, o una práctica y otra, es que los investigadores estamos dentro del sistema universitario, y bueno, somos autorizados a través de todos estos protocolos, mientras que los críticos se autorizan de manera diferente, en un medio diferente,
y que, insisto, desconozco totalmente porque he preguntado, incluso con el tipo Fipresci, cómo es que a través de qué medios se pueden legitimar, formar, etcétera. Pero me parece que, a diferencia de la universidad, esos lugares no están tan claros, y a diferencia de la universidad, pues prácticamente cualquiera puede decir que es crítico y tener un canal de YouTube y hacer críticas. Es decir, independientemente de que no lo sea para nosotros o para los expertos, o para los cinéfilos, finalmente se puede autonombrar, y en el caso de la investigación no se puede, o sea, sí hay parámetros específicos, y en la crítica me parece que, dada su apertura y su flexibilidad y su condición de posibilidad, no hay parámetros ni se saben cuáles son los alcances de ellos, aunque se pueda acceder a su historial académico y se pueda decir que estudiaron algo. En realidad, una cosa es eso y otra cosa es que, es que realmente seas crítico. Ahora, para pensar en que realmente seas crítico, yo propongo una definición de lo que sería un crítico, ¿no? Porque mientras para ser investigador, pues es hacer investigaciones, tener publicaciones y tener grados, ¿no? Que están arbitradas y hay un aparato crítico ahí. Me parece que, y por eso es que digo que es más difícil ser crítico que investigador, eh, porque me parece que para ser crítico también tiene que haber una sensibilidad artística muy desarrollada, ¿no? Y eso no me parece que se pueda lograr igual que una disciplina de investigación. Es decir, la investigación tiene que haber, por supuesto, disposición y disciplina, mientras que la sensibilidad artística no la tiene cualquiera. Entonces, creo que si la crítica requiere de disciplina, de formación sólida en artes y humanidades, de una retórica, de maestría para la teorización, de una capacidad de análisis y facultad de transmisión, que eso cualquiera podría tenerlo si lo desarrolla, digamos. Me parece que lo único que no puede conseguirse de una manera voluntaria es la sensibilidad artística. Es decir, eso sí es algo enigmático. Si no, cualquiera sería artista, no habría solo determinadas personas. Y para mí eso es muy importante en la crítica intelectual. O sea, sí tiene que ser gente que sepa escribir muy bien y que tenga una sensibilidad, no solo para escribir, sino para percibir esas cosas, para extraer esas cosas de las películas, que no cualquiera puede. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Eh, Ahora, bueno, esto ya lo he dicho, que hay una ventaja porque los cinéfilos leen más a los críticos, ¿no? Y, y bueno, esta cuestión también ya la había planteado, ya la toqué, digo, porque ya va a ser casi una hora y quisiera dejar pie o dar pie a la conversación. Entonces, me parece que aquí no es necesario repetir esto, tiene que ver también con la cuestión de las diferencias y de cómo me parece que la crítica lleva mucha ventaja a la investigación en el terreno de la formación, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que hay que revisar algunos de los efectos en la formación de ambas la investigación y la crítica. Primero, me parece que hay una ventaja que los investigadores tenemos en relación a los críticos, y es que no tenemos que hacer concesiones ni encontrar virtudes donde no las hay. A mí me parece que de repente la crítica tiene que hacer ese esfuerzo, o ya no sé si de veras se lo creen, por hablar de películas que a lo mejor no tendría ni caso hablar. Eso incluso lo problematizan los calleristas ya
de los 80, ¿no? De cuando la revista se empieza a abrir, ¿no? Para no morir en el mercado, de cómo empiezan a hablar de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que una revista como esa hablara, ¿no? Y eso me parece que es polémico, lo podemos discutir, pero sí me parece que allí tenemos una ventaja porque nosotros elegimos las películas que queremos y no tenemos que reseñar o hablar de películas porque están en boga, porque ganaron en los festivales, etcétera, ¿no? Eso implica pues que no tenemos prisa y que podemos analizar un filme a profundidad por varios años y escribir un libro de 500 cuartillas sobre ese filme, ¿no? Luego, mientras la crítica solo escribe, opina, valora y recomienda, ¿no? La investigación propone modelos, esquemas, teorías, etcétera, tanto para ver como para analizar cine. Entonces, enseña a pensar, analizar e investigar sobre cine, mientras que la crítica enseña a verlo, apreciarlo y juzgarlo, pero no propone o no tiene la posibilidad de plantear estas herramientas que al final a mí me parece que son muy útiles porque producen conocimiento. Es decir, hay también allí una dimensión, me parece importante, que es que cuando nosotros hacemos un esquema o un modelo, de esa manera estamos incluso interpelando al espectador. O sea, no solo lo interpela el artista, sino que nosotros también lo interpelamos para enseñarle a ver esa película a partir de las categorías que planteamos. Entonces hay ahí un nivel de formación distinto al que la crítica no accede. Luego, la investigación analiza y tiene que hacer de sus delirios algo consistente, ¿no? A diferencia de la crítica que analiza e interpreta, pero no repara en dar cuenta de los delirios. Digamos que, dicho de otra manera, hay un delirio muy consistente desde la investigación y hay un delirio muy inconsistente de parte de parte de la crítica, ¿no? Y también que los investigadores casi no vemos películas nuevas. O sea, si ustedes reconocen en las muestras, los foros, los ciclos, etcétera, no sé si porque estamos tan inmersos en el trabajo, no tenemos ese bagaje eh, al estar reflexionando, y tampoco tenemos esa prisa y esa necesidad que los críticos tienen porque tienen que estar al día, ya sea para recomendar, reseñar o para escribir artículos o todo lo que se les juega a los críticos en ese universo que nosotros no compartimos, ¿no? Pero eso me parece importante porque finalmente la gente está en lo que está en boga, la gente no está ahorita pensando en los clásicos. Entonces, sí creo que hay allí un problema por parte de los investigadores de que, dicho de otra manera, como que no estamos a la altura de la época en el cine. O sea, estamos más pensando en cuestiones que a nosotros nos resultan interesantes, problemáticas, reflexivas, profundas, pero no necesariamente en lo que se está haciendo de cine ahora, cómo se está haciendo, de qué se está hablando, etcétera, ¿no? Luego está esta cuestión de los públicos, que también me preguntaba en relación a la media, digamos, de ese 20%, digamos, ¿cuál sería la diversidad? Y bueno, esto partiendo de un estudio que se hizo en el 2009, me parece que la categorización resulta interesante porque, porque hasta qué punto pienso, no solo la crítica intelectual, sino la investigación podría ser interesante a los públicos, ¿no? Eh, Creo que quizá aquí quitaría los villamelones, ¿no? Pero creo que de todos los que puse aquí podrían ser objetos de formación para los investigadores y lo son para la crítica, sin duda, ¿no?
Los alternativos, los premiofílmicos, los obsesivos, los aficionados, los experimentados, los fanáticos, los de sala de arte, los analíticos, los introspectivos, los accesibles, los indeterminados, los snob, ¿no? O sea, me parece que hay distintos tipos de públicos a los que la investigación podría formar, pero creo que el problema está en que no sé si somos nosotros o es el sistema o es todo, que hacemos que la investigación sea inaccesible. Por el mismo trabajo y seriedad, rigurosidad y profundidad, por la misma inaccesibilidad que tienen por los idiomas, por tener que ir a las bibliotecas, etcétera, o simplemente porque no estamos analizando, no estamos investigando sobre películas nuevas. No lo sé, pero debe de haber distintas razones por las que quizá los espectadores no tienen, no tienen acceso a nuestros estudios, ¿no? Eh, y bueno, creo que ahí lo voy a dejar. Hay varias cuestiones más que quería comentar, pero me parece que quizá aquí abriría la discusión, porque al final, pues esto es una cuestión que está en proceso, ¿no? Eh, y que finalmente creo que lo último que diría es que los estudios sobre espectatorialidad también son muy importantes para esto, pero hay muy pocos. Entonces, tendríamos que ver hasta qué punto eso influye en la formación, cómo influimos. Mi pregunta, por supuesto, que está detrás es cómo influye la investigación en la formación de los espectadores y hasta qué punto, ¿no? ¿Qué alcance tiene? Pero bueno, hasta aquí lo dejo y abro la conversación. ¿Qué tal, Oliver? Pues ahora con lo que nos presentaste, ya vi, em, o sea, me doy cuenta de que hay varios paralelismos entre tu trabajo y lo que yo presenté hace unos meses ya. Em, Porque en realidad como que nos planteamos el tema de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues no, lejos de como que discutir algo, yo simplemente veo que lo estamos planteando de una manera diferente y como para ponerlo en términos de lo que tú nos presentaste, eh, esa decisión que tú hacías entre la crítica comercial y la crítica intelectual, eh, yo creo que la plantearía como, o sea, bueno, y ver esta distinción como sus efectos en los espectadores. Yo más bien planteaba el análisis como una metodología de trabajo que atraviesa cualquier texto que tú le quieras llamar, sea una crítica intelectual o una crítica comercial, pero tratar de pensarlo en términos de la materialidad del propio texto, es decir, cómo en el texto se ve esto. Eso es como la intención de lo que yo presenté, bueno, viéndolo, tratando de plantearlo diferente ya con todo lo que hemos comentado estas semanas. Y yo te plantearía esa pregunta, o sea, ¿cómo se entiende esta distinción que tú haces entre la crítica comercial y la crítica intelectual en la dimensión del texto? Es decir, eh, no lo planteaste tú así y me sorprendería si así lo vieras tú, porque creo que sería algo muy discutible,
pero supongo que esta distinción no está en función de la película, por ejemplo. O sea, si tú hablas de estas películas, entonces solo podrías hacer críticas comerciales porque estás hablando de Spider-Man. En cambio, si estás hablando de la que ganó en Cannes, entonces obviamente haces crítica intelectual. No podrías plantearla una crítica comercial. Creo que obviamente no iría por allá. Entonces, tampoco me parece, tampoco lo dijiste, y también me sorprendería si así lo vieras. Creo que tampoco está en función de dónde se publique, ¿no? O sea, publicas en tal periódico, obviamente es una crítica intelectual, publicas en tal periódico, es obviamente comercial. Entonces, si se excluirían estas dos condiciones, o sea, el tema, es decir, la película a la que se hable y el lugar en el que se publica, ¿cómo tú planteas esta diferencia? ¿Cómo se nota esta diferencia entre la crítica comercial y la crítica intelectual? Una crítica comercial necesariamente hablaría bien de la película y una intelectual no, o una comercial presentaría cierto tipo de argumentación, cierto tipo de retórica, cierto tipo de metodología de trabajo, otra no. Tampoco creo que esté en función de si la película es nueva o es vieja, aunque sí puede eso decir algo. No he visto nunca a ningún crítico publicar hoy una crítica de una película que tenga más de 3 meses de haber salido. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se hace manifiesta en el texto esta diferencia entre la crítica comercial y la crítica intelectual? Bueno, a mí me parece que se hace manifiesta, o sea, se materializa en varios aspectos. Uno es justo cuando citaba este origen del que hablan MacDonald y Lopate, de la teoría y la crítica seria, es precisamente porque se nota cuando el crítico tiene referentes, tiene una formación. Hace poco vi pues no sé qué es eso, una reseña de Titane, de esta película francesa, donde la crítica, una crítica muy connotada mexicana, habla de ella y la relaciona con Crash, ¿no? Eh, y la verdad es que yo no relacionaría esa película con Crash sin antes relacionarla con Christine, por ejemplo. Pero yo no soy crítico, ¿no? Simplemente pienso que a lo mejor a la crítica le alcanza hasta allí su referente. Entonces, una primera cuestión que yo vería de una crítica comercial, esa me parece una crítica comercial que se quiere hacer intelectual. Una cuestión, pongo ese ejemplo porque una cuestión es esa, las limitaciones del crítico o de la crítica. O sea, las limitaciones en ese sentido de profundidad, de teorización, de seriedad, tal como describí lo que es la crítica, ¿no? O sea, me parece que sí debe de ser alguien que tenga capacidades superiores para analizar y que no sepa solo de cine, sino que sepa sobre literatura, sobre filosofía, es decir, que tenga muchos referentes extra cinematográficos, porque al final, pues todo eso es previo al cine. Entonces, enriquece. Se distingue para mí fácilmente cuando alguien hace crítica mainstream, no solo por lo que tú dijiste, no lo he pensado nunca por ese lado, sino por la manera en la que escribe, por los referentes que tiene, por la profundidad, por la sistematicidad, por la densidad de su escritura. Y también me parece que pues, es muy fácil distinguirlo cuando es una reseña, ¿no? Una reseña breve donde nada más te dan una sinopsis y una opinión. Entonces, eso es muy fácil. Pero lo otro, lo que parece estar como en un limbo, es lo que me parece importante, lo que me parece más importante. Entonces, ¿cómo puedo ver su materialidad? Pues cómo su cultura se manifiesta en la crítica.
Y si es una crítica vacía, donde es alguien que ha visto cine de Tarantino para acá o de que tiene referentes en los cuales no encuentra los vínculos de la película con sus antecedentes, etcétera, etcétera, me parece que hay allí una limitación. Ya no hablo de las cuestiones reflexivas que pueda plantear, ¿no? O de la cuestión, capacidad metodológica que pueda tener para analizar la película. Es decir, hay varios factores formales que me parece que se pueden ver allí y de los que tú te das cuenta de si es o no alguien que está haciendo una crítica seria, que está utilizando teorías y que está siendo rigurosa. Así lo respondería ahora. Sí, sí, me parece muy bien porque, bueno, no sé de quién hablabas ahorita, no sé por qué te censuras y no dices de quién es, porque pues entiendo que fue algo público, ¿no? No te lo estaba contando a ti. Pero, ¿No? por ejemplo, yo estaba pensando del caso, no sé si has leído a Nayef Yehia, eh, y pues bueno, él tiene textos que yo en toda medida llamaría textos pues académicos, a pesar de que él no es investigador adscrito a una universidad o algo así. Muy interesantes, los publicó Tusquets en su colección de ensayos. Y él también publica, pues bueno, no sé si lo ha leído o no, pero pues sí me parece como pues como reseñas comerciales, ¿no? Porque a pesar de que son de películas, varias de ellas, pues, cine algo, pues no comercial y los referentes que él tiene claramente no son banales. El tipo es un tipo muy, pues muy interesante, muy inteligente. Pues a su vez tú lees en los textos que publica a modo de crítica de cine, pues argumentos muy sonsos, una retórica muy plana, o sea, no sé, me queda claro que el tipo pues escribe para un público distinto y en un sentido peyorativo, ¿no? Del término, como para un público rebajado o algo por el estilo, a pesar de que incluso en el propio texto tú puedes encontrar referencias, digamos, para como hacer la analogía con el ejemplo que tú pones, pues no a Crash, sino a películas más interesantes, ¿no? Pero aún así, a pesar de que él lo expone su bagaje, expone cierta sensibilidad artística que tiene e intelectual, aún así en el texto tú ves que no se llega a ningún punto, no se dice nada, todos son como un pastiche de su anterior reseña, ¿no? Termina siendo casi una parodia de sí mismo. Eh, y bueno, me resulta un caso interesante porque claramente, o sea, es un caso como un poco extraño, me parece, porque él escribe esos dos tipos de textos, y unos me parecen muy buenos y otros me parecen muy malos. En ambos habla de cine, en ambos incluso trata de exponer pues sus temas de interés, que son la tecnología, el cuerpo, la ciencia ficción, etcétera. Pero claramente hay una distinción y quizá como abonando a lo que tú decías, una cuestión que yo una vez le discutí a él por Facebook, cuando publicó un texto, creo que fue el de la última película de Woody Allen, o la penúltima película de Woody Allen, yo le dije que él tiene cosas muy chidas para decir como para que la mitad de su texto sea la sinopsis de la película. Y me dijo, o sea, lo que me contestó como medio ofendido, este, cuando, bueno, o sea, justo ahí lo veía, ¿no? Es decir, de los 4 párrafos de su texto, 2 párrafos era contarme la película. Entonces, bueno, me parece que ahí puedes apuntar a una cuestión de la materialidad en el texto, ¿no? Entonces, hasta cuantitativa, si uno quiere, ¿no? ¿Cuántas de tus palabras realmente estás contándome la película o estás hablando de ella?
Entonces, bueno, por ese caso, es que pensaba en esta pregunta que te hice. No sé si tú lo has leído o si tuvieras algún... No lo he leído, pero bueno, entiendo que también depende de la función, es decir, la reseña es así, ese es el formato. A mí me parece que la reseña crítica, al ser un género periodístico y al estar pues, junto con la crónica pegadas al arte, digamos, ser artísticos, ser literarios, yo insisto, de verdad, a mí me parece que ser crítico es súper difícil, porque además de que eres erudito, de que tienes que ser erudito, erudito en muchas cosas y en cine principalmente, tienes que tener una pluma excelente. O sea, no cualquiera hace eso. O sea, yo no haría eso. Es muy fácil, lo he dicho cuando lo presenté la vez pasada, o sea, esconderse detrás de las referencias. Es decir, cuando uno lee a los teóricos, pues los teóricos no es que escriban excelente ni tengan una prosa este, que sea envidiable, nada. O sea, trabajan sistemáticamente, tienen cierta erudición, utilizan ciertas metodologías, analizan formal, no sé, o sea, tienen digamos, un andamiaje y una preparación, pues, extraordinaria, pero no se evalúa en esos textos lo que se evalúa en un texto de crítica. Entonces, por allí es que insisto en que a mí me parece una cosa excepcional, ¿no? O sea, tener esa capacidad, y no irte así hacia el infinito, porque pues, luego también hay críticas que igual, muy apasionadas y demás, pero se vuelan totalmente, y no llegan a ningún lado, ¿no? Entonces, a mí me parece que tener ese punto óptimo es súper difícil. Y de lo que tú hablas, me parece que es más bien, o tal como lo escuché, pues es un tipo que, pues, si vive de eso, digamos, si publica compilaciones de sus reseñas, pues es que son reseñas, o sea, eso no lo puedes cambiar, así, ese es el formato que les aceptan en el diario, ¿no? Pues sí, sí. Y Rodrigo había puesto en el chat que él no llamaría crítica a lo que él mismo escribe. Eh, Es que le iba, no estoy viendo el chat. ah, no sé si Rodrigo Sayá le iba a preguntar que cómo le llama a él a lo que escribe o por qué no le llama crítica. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, me parece interesante, por ejemplo, partir de lo que estaban comentando, pero también pensando en lo que expuso Oliver al hacer esta tipología, ¿no? De una crítica intelectual, otra más bien mainstream, que pienso así sobre mis propios textos en el sentido de que, y esto también me va a permitir retomar una referencia que hizo Oliver durante su presentación, en el sentido de que de alguna manera en mi experiencia escribiendo esos materiales, que la comencé poquito hace más de 10 años, me acuerdo que el primer texto sobre el que escribí formalmente para el espacio donde aparecen estas reflexiones fue Petróleo Sangriento, y el más reciente va a ser La Crónica Francesa, que está por salir el documento. Me he dado cuenta que no, digamos, mi trabajo no se puede situar ni en la crítica mainstream ni en la crítica intelectual, para decirlo en otros términos, ni en la crítica entendida como una práctica profesional y en su, digamos, acepción más laxa, más amplia, es decir, no se me sitúa junto a los críticos de mi generación o de las más jóvenes generaciones, pero tampoco son textos propiamente académicos, ¿no? Es decir, no son textos que puedan ser considerados como análisis de cine, como teorizaciones de cine. Sin embargo, ahí está, digamos, situado como en medio de esas dos posibilidades. Es como un texto que de alguna manera estuviera en la frontera, una especie de texto en situación de desplazamiento, que no está ni en uno ni en otro lugar, sino ahí en medio. Y de hecho, incluso en algunos casos,
algunas de las películas que he trabajado ahí las he convertido en textos de investigación o en esquemas para dar clases, etcétera. Es decir, se transforman, otros más incluso devienen en ensayos. Entonces, es ahí donde me gustaría situar. ¿Por qué considero que no son crítica? Porque les falta estilo, porque no tienen, digamos, la madera escritural que le correspondería a una crítica gozosa, disfrutable, que posea eso que señalaba Oliver, o que señalábamos también en nuestra exposición, que es el análisis, pero también la valoración, y a su vez un estilo que valga la pena leer, ¿no? Es decir, una riqueza expresiva en el texto, una riqueza expresiva que habla de otra riqueza expresiva, como puede pasar, por ejemplo, con el trabajo de un Jonathan Rosenbaum, un Adrian Martin, o qué sé yo, ¿no? Esos autores que tienen esa capacidad, ese potencial de escritura, o incluso otros más jovencitos en México, se me ocurre, por ejemplo, nuestro colega Sergio Huidobro, o uno más joven como Rafa Guillén, ¿no? Y en el lado académico, pues también es un texto que evidentemente no tiene un aparato crítico, no tiene una estructuración propia de ello, aunque de pronto hace análisis. Entonces, creo que ahí lo situaría en medio. Y esto me lleva justo a lo que comentaba Oliver, es decir, no le di un nombre a esas críticas que no tienen análisis, pero tampoco por ello considero que no sean de aporte. Y me parece que, siguiendo una tipología muy tradicional de textos, ese tipo de crítica tipificaría como ensayo. O sea, yo lo considero como ensayo sobre cine, que no todo ensayo sobre cine necesariamente es crítica. Y pienso, por ejemplo, en México hay una cierta tradición de ese estilo y donde pesa más el empeño formal de los escritores y las escritoras para escribir sobre cine, y ahí podemos encontrarnos desde Fósforo, o sea, Alfonso Reyes, hasta el poeta Efraín Huerta, que hizo crítica y la hizo con un estilo muy personal, José de la Colina, Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia, es decir, gente que escribió de cine sin necesariamente analizar las películas en el sentido que nosotros planteamos en estas sesiones, pero tampoco olvidando que tienen una capacidad escritural y una capacidad de reflexión que es propia de lo cinematográfico. Pensemos un caso incluso ajeno a nuestra cultura, Susan Sontag. Ella hizo varios textos sobre cine que podrían ser considerados como críticas. Sin embargo, no tiene ese análisis, vuelvo a repetir, en el sentido riguroso que le estamos dando, me parece, en estas sesiones, pero sí tiene la capacidad ensayística, ¿no? Y aquí pienso el ensayo en el sentido clásico de Michel de Montaigne, ¿sí? No en el ensayo periodístico, no en el ensayo académico, que son como estas variedades que hemos creado y que nos aproximamos para aproximarnos al cine, y que hoy en día podemos ver, por ejemplo, conviviendo en una revista como Icónica. Se me ocurre ponerla como una ejemplificación de una revista que se permite la crítica, se permite el ensayo, se permite el análisis, y las, digamos, procedencias de sus colaboradoras y colaboradores son tantas y tan diversas que ahí se puede encontrar una pluma ahí que sea tan libre y creativa como la de un José de la Colina, por retomar ese ejemplo literario, como una que pueda ser más propiamente de crítico, crítica de cine, en el sentido que tratamos aquí. Entonces yo creo que esto puede, para mi gusto, ser explicado desde la perspectiva que está planteando Oliver, o sea, no tanto la dimensión educativa, ese apunte no lo estoy tratando aquí, sino lo que mencionaba, ¿no? Del universo mainstream y el universo intelectual. Y por qué no pensar que en ese universo mainstream intelectual apareciera otro que pudiera hacer esta crítica que podríamos llamar como de raigambre literaria, y no me refiero a que hace, no me refiero a crítica de la literatura, sino crítica con técnica literaria, y que podría ser el aporte del ensayo, entendido como género expresivo, a la reflexión del cine. Que por cierto, alguna vez yo mismo intenté hacer algo así, intenté hablar de películas sin criticarlas, sino ensayando ideas sobre ellas, y me costó mucho trabajo, porque la cuestión es que un punto que muchas veces olvidamos quienes hacemos academia analizando, perdón, para analizar la crítica, es que nos olvidamos de que a veces la buena crítica también es estilo, también es capacidad creativa, también es calidad de escritura, y no solo calidad de escritura en el sentido de una buena redacción, una buena argumentación, que son pues, principios fundamentales, sino un estilo, ¿sí? Un estilo que me hace pensar en esta idea de una escritora mexicana, Viviana Benchushan, cuando dice que está en contra de los ensayistas sin estilo. Podríamos extender su reflexión y decir contra los críticos y las críticas sin estilo, ¿no? Creo que por ahí va, y por eso yo no tipifico mi propio trabajo como crítica, pero considero que cuando no hay análisis,
estamos en el terreno del ensayo sobre cine. Eso sería. Ok. Bueno, no sé si creo que eso daría para otra discusión porque yo hice esta distinción justo en aras de pensar en las consecuencias, es decir, en el terreno formativo. Pero por otro lado, me parece que, bueno, no sé, es que yo diría que podría estar dentro de la intelectual, dado que es una categoría muy amplia, lo que acabas de mencionar, Rodrigo, pero creo que se tendría que discutir. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. Es otra manera de nombrar esta capacidad artística que yo encomiaba y que subrayaba como la condición principal, ¿no? Esto que llamas el estilo y que pues remite incluso al asunto de Astruc. Sí, claro, de acuerdo. Es que, bueno, de nuevo volvemos, ¿no? Es la cuestión de las tipologías. Cuantas más tipologías hagamos, más complicamos. Y quizás la cuestión es que podríamos caer en este laberinto, creo que era a lo Mariano Cebrián, ¿no? Cuando hacía todas estas tipologías de los géneros informativos en los medios de comunicación. No considero que sea negativo, creo que es un esfuerzo loable, sobre todo porque me parece que, pensando en lo que discutías, que hay una cuestión sumamente didáctica en hacer esas tipologías. Por ejemplo, a mí a título personal me ha funcionado muy bien clasificar el ensayo periodístico, el ensayo académico, el ensayo literario, distinguir ensayo académico de artículo académico, sugiriendo que el primero es más como una problematización y la primera aproximación, mientras que el segundo es la presentación de una comunicación, digamos, final de una investigación acabada para fines de docencia. Pero si pensamos en un terreno tan rico como el de la crítica, y no solo de cine, sino ampliemos a lo que se hace sobre literatura, pintura, música, etcétera, y pensamos en la riqueza de estilos que existen y de aproximaciones y pretendemos hacer tipologías de todo ello, podemos encontrar tantas categorías como autores y autoras, ¿no? Y se volvería muy complicado. Por ejemplo, vuelvo a reiterar, ¿qué es este ejercicio que propone esta joven crítica Karina Solórzano, que también ha participado con nosotros en Citacine, cuando plantea un texto inicial de crítica y los somete a diálogo? Entonces, publican el material como un diálogo. Aprovechando estas posibilidades de edición de Internet, aparece la primera conversación, bueno, perdón, no conversación, la primera aproximación, valoración de una película, y luego viene otro colega o otra colega de esta joven crítica que presenta una especie de réplica, y luego otra vez, y esto me recuerda un poco, digamos, lo que sucedió con la posteoría, ¿no? Borwell, Carroll, todos estos autores, cuando empezaron a escribir textos mutuamente, ¿no? Unos de apoyo, otros de debate, que se armó una discusión bastante rica en esa época, en intercambios que podrían parecer epistolares y que eran de debate académico y que se trasladaron a la crítica con esta propuesta y que no sé yo cómo llamarlo, ¿no? No sé, crítica dialógica, diálogos de valoración cinematográfica, qué sé yo, que a lo mejor tienen sus antecedentes en los foros tipo el programa este que está en Canal 22, que ahora olvido, que tiene un conductor experto en cine que viene de Francia y que reúne a jóvenes para discutir sobre películas. De alguna manera esa conversación crítica sobre películas anticipó esto que hace la colega Karina. Pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Le vamos a designar un nuevo nombre, una nueva categoría? O mejor, los incorporamos simple y sencillamente a la función crítica y ahí determinamos qué grado de profundidad tiene, ¿no? ¿Qué tanto se aproxima a los públicos mayoritarios, mainstream, o qué tanto se aproxima a un público más cinéfilo, más selecto, intelectual, ¿no? O sea, me parece que estas categorías pueden ser útiles, pero siempre estaremos perdidos en un limbo de posibilidades en el cual podemos categorizarlo todo y acabaríamos por encontrar 14, 15, 20 estilos de crítica diferentes, si no es que más. Sí, claro. Y además eso solo lo hacemos los teóricos. O sea, digamos, no hay otra fuente
A ver, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Muy bien, ¿qué tal, Iber? ¿Qué tal a todos, todas? Bueno, yo aquí sí voy a secundar un poco el comentario entre varios que hizo Rodrigo en esta cuestión de las especificidades o la diversidad que existen tanto de un campo como de la crítica. Ahorita has hablado mucho de la crítica, pero también tú estás haciendo como este entrecruce entre investigación, ¿no? No análisis, sino crítica e investigación, como estas dos cosas, ¿no? Y sí, en la exposición sí está como muy generalizado, ¿no? Y sí me parece que, hablo de la exposición, no sé el trabajo que hayas realizado hasta ahorita, etcétera, ¿no? Pero con más profundidad, tus exploraciones, etcétera. Pero en la exposición sí se ve esta cuestión como muy, digamos, como abuelo de pájaro a partir de una experiencia que se nota, que queda muy claro que es tu experiencia con el campo, con estos campos así amplios de la crítica y desde la investigación, ¿no? Pero sí estaría muy bueno, como ya pensando como en el artículo, o sea, ¿cuál es no me gusta la palabra, pero la tengo que usar como una especie de estado del arte, ¿no? O sea, ¿en qué te estás basando? ¿No? O sea, ¿en qué ejemplos, en qué autores, en qué autoras? Eso a nosotros, como pues lectores, interlocutores, pues sería interesante como ver desde dónde estás partiendo. Para entonces decir, bueno, la función desde aquí, ¿no? O las funciones las estoy viendo desde aquí o desde acá, estoy dialogando con estos textos, con estos en particular. Todo esto que mencionaba Rodrigo de una especie de taxonomía, algo así, ¿no? Eso también pensando como en el tema que te interesa, como la función o funciones, ¿no? Sería también interesante, incluso como, pues sí, a nivel didáctico, ¿no? No de tanto de lo que proponen estos textos o estos autores o autores que tú estás revisando, sino la propuesta que tú estarías colocando, ¿no? Como, ¿cómo podríamos nosotros entonces hacer una lectura de cierto tipo de críticas de cine o de cierto tipo de investigaciones desde un punto de vista formativo, ¿no? O sea, eso a mí se me hace bien importante, ¿no? Que podría ser como un aporte fuerte, ¿no? En todo esto que ahorita, pues como ya lo mencionaste, pues se está trabajando, está en construcción, ¿no? Hay como muchas cosas. El hablar de públicos, por ejemplo, sí me parece problemático, muy problemático. En primera, porque hay pocos trabajos de investigación que nos arrojen datos, ¿no? Y los trabajos de investigación que hay de públicos, pues tiene que ver como que el ir al cine ahí en la Ciudad de México, ¿no? Y hablar, para acabar pronto, de Ana Rosas y Canclini, que lo hizo en los 90 o no sé cuándo, pero sigue hablando de lo mismo, ¿no? O sea, como hablando de esa diversidad, pues hablar de públicos me parecería entrar en un terreno bien interesante, pero que tiene otra lógica, me parece a mí que necesitaría como otro tipo de herramientas eh, empíricas. Que sí, como apunte está bien, porque ahí está, o sea, no se puede obviar, ¿no? Porque pues, va a dirigir un público, etcétera, pero como parte de la propuesta sí me parece que va como en otro sentido, ¿no? O sea, es eso que mencionabas de los públicos. Entonces, sí, como no sé, también me gustaría, o sea, como conforme te estaba escuchando y las, eh, las diapositivas que mostraste aquí, ¿no? El tipo de posicionamiento, o sea, tu posicionamiento ante el tema, ¿no? Porque una cosa es, que eso es algo que yo también me he cuestionado mucho. Una cosa es
cómo escribimos, o sea, quienes hacemos como pues, investigación, un poco como en tercera persona, un poco generalizando, ocultando como el posicionamiento personal y jugándole a la objetividad, aunque sabemos que eso no existe, etcétera, ¿no? Como en la escritura, ¿no? Pero también me parece como bien valioso, o sea, el punto de vista y la experiencia y la trayectoria, pues de quien está escribiendo, ¿no? En este caso, tú, que es en el campo académico, lo mencionaste, bueno, no hago crítica, sí, intuimos que sí lees crítica y consumes, ¿no? Esto, pero no lo haces, ¿no? Pero sí haces lo otro. Entonces, esa experiencia tuya, pues también me parecería un insumo y que de alguna manera se pudiera materializar a través de la escritura, ¿no? De la forma en cómo te posicionas tú como investigador, ¿no? Es decir, pues haces investigación, formas parte de una universidad pública, estás coordinando un centro de investigación, o sea, todas esas cosas me parecen, ¿no? Que sí son insumos importantes para pensar desde dónde se está escribiendo y que eso se suma a toda esta parte del estado de la cuestión, digamos, el estado del arte, como de con quién estás dialogando y tú también, ¿no? Que te estás posicionando ahí. O sea, eso me parecería como interesante y desde mi punto de vista como importante para quien te vaya a leer o para quien seamos como los interlocutores de la propuesta, ¿no? Hasta ahí. Sí, Juan, gracias. Bueno, te respondo, más que responder, yo creo que es tomar nota de las sugerencias, porque sí, efectivamente, el trabajo es un trabajo que está planteado apenas en términos pues como los que hemos estado planteando aquí. Eh, y me parece muy significativo que justo nosotros hayamos entrado como al relevo y a partir de cuestiones que nos interesan, pero que todavía no están bien configuradas, sino que estamos en ese proceso intermedio en el que se nos están ocurriendo cosas, estamos formalizando otras. Eh, Creo que al final el seminario funcionó tal como lo veo, ya lo veo en pasado porque prácticamente estamos terminando, pero funcionó para lo que era, que justo se trataba como de un espacio a partir del cual pudiésemos plantear lo que estamos pensando y como tal, en una fase entre exploratoria, de preguntas, de intuiciones, de algunas hipótesis. Entonces, sí, claro que coincido en que hay una cuestión que se puede ver muy general, incluso yo reconozco también que hay algunas cuestiones que son más como del orden del prejuicio. Eh, y, y creo que también hace falta este, aterrizarlo, porque finalmente en este inter de la propuesta hacia la formalización, pues ha pasado por distintos momentos y todavía no acaba de aterrizar. O sea, para mí, Em, regularmente no me gusta trabajar así como por encargo, ¿no? Como por y una cosa que sucedió en esta convocatoria fue que de repente nos encontramos con esa circunstancia de que pues le tenemos que entrar todos, ¿no? Entonces sí, claro, y entonces tenemos que entrar y además tiene que ser algo que corresponda con esa temática. Entonces, me parece importante reconocer ese proceso, como dices, reconocer también la subjetividad, las implicaciones que hay ahí, que creo que sí, eso también para mí es muy importante, justo desde donde lo mencionaba Rodrigo, del yo
montañesco, ¿no? De hablar desde una perspectiva singular. Y me parece que por otro lado, el asunto de los públicos, o sea, para mí es lo menos seductor, lo menos interesante irme a hacer encuestas y trabajar en campo y con grupos y bla, bla, bla. Pero creo que esa es la explicación de por qué hay tan pocos estudios sobre espectatorialidad desde la práctica. Es decir, hay muchos, bueno, y eso que no hay muchos, pero de los que hay son desde la teoría. Y hay muy poquitos, como lo señalas. Sí, pues estuve buscando. Justo me parece que es algo que no resulta muy interesante para muchos y que además de no ser interesante, por lo menos para mí, por otro lado, es difícil, es como dices, meterte en un universo en el que ya es otra lógica, otras herramientas y por supuesto implicaría meterte estas cosas de las estadísticas y de las entrevistas y de las encuestas y que para mí, personalmente, que tengo esa formación psicoanalítica, se vuelve una cosa muy estéril porque finalmente me he formado más hacia la singularidad, hacia la valoración y la reivindicación de lo singular. Y de repente salir con que voy a hacer un estudio donde no considero un caso, sino al grupo como el caso, o sea, así como de psicoanálisis grupal, pues es terrible. Entonces, creo que tenía que tocarlo porque me estoy planteando la cuestión de la formación. Y finalmente, ¿cómo puedes saber de la formación si solo especulas, ¿no? O sea, es indispensable, me parece, que lo entendamos así. O sea, no es posible que hagamos un estudio sobre la formación, sobre la función educativa de la crítica y de la investigación si no vemos cómo están formando y no tenemos a los sujetos que están formando y vemos qué produjo eso. Entonces, sí me parece, dada la circunstancia, que voy a tener que replantearlo en ese sentido, como encontrarle un camino que pueda resultar prolífico e interesante, pero sin tener que atravesar por ahí. No lo sé, a lo mejor voy a caer en ese grupo que no le quiso entrar por allí y que entonces otra vez especuló sobre la espectatorialidad. Eso considero que es un problema incluso para la tesis que estoy haciendo, es un problema para esta investigación. Siempre eso es un problema, pero es que entrarle a la cuestión de las generalizaciones es creo que para mí igual de problemático que no entrarle en este caso, ¿no? Entonces, sí, considero que hay que replantearlo. ¿Habría alguna otra cuestión? Ok. Bueno, yo creo que entonces con esta sesión cerramos nuestras actividades del año, que pues ha sido un año muy largo y muy corto a la vez. Esto de la pandemia creo que nos ha afectado a todos de distintas maneras. Y no, bueno, yo no me acabo de acostumbrar, pero al mismo tiempo veo que ya pasaron 2 años. Entonces, es interesante que en estos 2 años hayamos trabajado también no hayamos detenido. Todavía me acuerdo de las charlas que hicimos recién empezando la pandemia sobre la importancia de no hacer
cine. Y bueno, creo que es un final de nuestra labor semestral. Les agradezco a todos los miembros del Citacine, a Rodrigo, a Juan, a Sergio, Jacqueline, que no está, y por supuesto ahora el nuevo equipo que está con nosotros trabajando en Citacine de Servicio Social, que ustedes ya están conociendo, Verónica, Liliana, están aquí. En el público también está Rosario y está Gustavo. Entonces, les agradezco como equipo de trabajo lo que hemos podido hacer y lo que vamos a hacer en el futuro. Y también agradezco al público que está aquí presente por haber seguido el seminario que terminó y que cierra nuestras actividades de este año 2021. También aprovecho para invitarles a las actividades que vamos a abrir el próximo año. Ya está por allí el cartel del ciclo, de la primera parte del ciclo de cine análisis simultáneo. Y tenemos otro ciclo que empezará en abril. Y tenemos ese es un ciclo, y tenemos un seminario de investigación que va a ser cuando vamos ahí dice que una posada. Bueno, eso ya puede ser organizado por Zoom. Pero sí, tenemos el otro seminario que va a constar de dos partes. Uno es ya la culminación de este proyecto, que es cuando ya ustedes van a ver nuestros trabajos terminados, escritos, ahí por abril, mayo. Y por otro lado, o sea, en ese seminario vamos a sesionar, digamos, leyendo nuestros escritos y opinando, pero ya con escritos, no con estas intuiciones que planteamos en las tablas. Y en la otra parte de ese seminario van a exponer algunos colegas sus investigaciones, ¿no? Entonces, pues ya verán por allí los carteles y las actividades que vamos a realizar, y obviamente pues también está el diplomado, ¿no? Tenemos un diplomado que se llama Ditacine y cuya convocatoria se publicará en mayo. Entonces, sin más, pues agradezco a todos y a todas. Espero que tengan un buen final de año, que no les ataquen esas nuevas cepas y que podamos librar el próximo año como lo hicimos con este. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos pronto. Adiós. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches y buena suerte.